En este video dibujaré a Darwin Watterson del increíble mundo de Gumball en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de la caricatura de Loud House. Para representar de una forma más adecuada a Darwin me basé en las hermanas Loud de mayor edad, pues ellas tienen prácticamente la misma forma que Darwin en su cabeza, con una mejilla saliente. Los ojos son un elemento muy importante, pues transmiten gran parte de la esencia del programa. Este pez con piernas es bastante fácil de dibujar, pues tiene muy pocos detalles en todo su diseño. El estilo de The Loud House fue sugerido en los comentarios por Evelyn31M. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Las piernas son delgadas y con pies alargados, lo que me ayudó a estilizar los tenis de Darwin en este estilo. Un detalle muy importante del personaje, pues es el único elemento de ropa que lleva puesto. El color en este estilo también fue sencillo, pues los tonos son sólidos y solo coloqué algunas sombras simples entre el torso y las piernas, utilizando líneas rectas. ¿Quién causaría más problemas? ¿Darwin o Lincoln? Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de las maravillosas desventuras de Flapjack, una caricatura con un nombre bastante parecido al de la caricatura original de Darwin. Este estilo lo sugirió Jonah de Foxy. Las piernas de este Darwin serían muy delgadas y con pies ovalados y largos. En esta caricatura me basé principalmente en Bubi la ballena y el propio Flapjack, pues su personalidad me recuerda mucho a la de Darwin. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Creo que algo llamativo de esta caricatura son los dientes de los personajes, pequeños y en hilera, así que traté de replicarlos en esta versión del pez. En este estilo las pupilas tienen una forma muy particular, como una especie de coma o gancho. Antes de darle color realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo fue muy sencillo al agregar el color, pues no hay sombras ni degradados. Esta caricatura tenía tonos apagados y poco saturados, así que modifiqué ligeramente los tonos de Darwin para lograr el mismo efecto. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de Pecesuelos, una caricatura de Disney en la que los protagonistas son peces, por lo que este estilo era perfecto para Darwin, y lo sugirió Mateo Leguizamón. En esta caricatura los personajes no utilizan ropa, así que convertiré los zapatos de Darwin en parte del patrón en su piel. Los personajes de esta serie casi siempre tienen el rostro más claro que su cuerpo, así que usé un tono más claro que el naranja habitual de Darwin. Aunque Darwin es un pez, es bastante raro pensar en verlo dentro del agua todo el tiempo. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Este estilo es otro que no tiene sombras o degradados, así que el color fue muy sencillo de implementar. Los peces de esta serie siempre tienen cabello o una aleta sobre su cabeza, así que traté de adaptar la aleta de Darwin como una especie de peinado, pero el resultado no me convenció. Al final decidí hacer su aleta con una forma más parecida al de su cabeza original, y me gustó que al mismo tiempo parece como si este pez trajera una gorra puesta.
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora una pausa para aprender. Branquias o agallas son los órganos respiratorios de muchos animales acuáticos, con los cuales extraen oxígeno del agua. Ejemplo, los moluscos, como los pulpos y calamares, también tienen branquias. Las ballenas no tienen agallas, pues son mamíferos acuáticos con pulmones. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de la banda digital Gorillaz. Este estilo es más dinámico y detallado, por lo que decidí hacerlo a mano para tener más libertad en los trazos. Hice más realistas todas las proporciones de Darwin y agregué más detalles en elementos como sus zapatos o las arrugas de su piel. Este personaje es un pez y naturalmente en lugar de manos tiene aletas sin dedos. No obstante, me pareció que para este estilo era mejor colocarle dedos a Darwin, pues de esta forma lo podría volver mucho más expresivo y con una pose interesante. Algo muy identificable de este estilo son los curiosos ojos de los personajes, y en este caso decidí basarme en los de Russell, el baterista, que los tiene completamente blancos. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. El color de este estilo es el más complejo del video, pues tiene sombras sólidas dentro de los elementos del personaje, las cuales tuve que colocar manualmente en todo el dibujo. Además de las sombras sólidas, este estilo también suele utilizar tonos degradados. Para hacer este efecto, dejé sin color el rostro, las manos y los zapatos de Darwin, de tal forma que pudiera agregar el tono degradado después en estas zonas específicas. ¿Cuál sería la canción favorita del Darwin de Gorillaz? Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Wow Wow Whoopsie, sugerido por Milán Alberto Quintana. Este estilo es muy simple y seguramente es el que menos tiempo me tomó en todo el video. Ya que esta caricatura está dirigida a un público infantil, los contornos de los personajes son bastante anchos y traté de replicar este detalle con mucha precisión en mi dibujo. Ya que Darwin no tiene muchos detalles, traté de conservar todos sus elementos en cada estilo, por lo que cuidé no olvidarme de sus dos pestañas en ningún dibujo. Los pies en esta caricatura son ovalados y sin dedos, y aunque no suelen llevar zapatos, no podía dejar a Darwin desnudo. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra marino entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Este estilo también tiene colores simples y sin sombras. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el de The Loud House y el de Gorillaz. Hoy en los fanarts le mando un saludo a David Serrano Mata, que me mandó su dibujo de Peter Griffin en el estilo de The Loud House. Creo que se ve genial. También a Jeray Ballesteros, que dibujó a los Smiling Critters de Poppy Playtime. Quedaron muy bien. De igual forma a Benito el Crack, que hizo a Ultraman en el estilo de 44 gatos. Me gustó mucho el resultado. Y finalmente a Said Torres Estela, que dibujó a Sans con un estilo bastante dinámico. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós. ¡Hasta siguiente!